Y gracias a la inteligencia artificial, todo puede llegar a ser posible, pero para alcanzar grandes proyectos debemos crear la combinación perfecta entre la inteligencia artificial y las personas. El poder de la tecnología, el impacto de la inteligencia artificial, el papel de los humanos, cómo utilizarla y llevarla a la acción. Será lo que nos va a comentar Camila Manera, joven que ha logrado una carrera excepcional como creativa y científica de datos en la industria del entretenimiento y el fútbol, liderando con éxito importantes proyectos en los últimos 10 años. Recibimos con un aplauso a Camila Manera, nuestra próxima disertante. Bienvenida. Gracias a todos. Bueno, vamos a arrancar la tarde, espero que ninguno se me quede dormido después de comer, así que voy a hacer todo lo posible para entretenerlos hablando de inteligencia artificial, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona y ojalá que después de la tarde de hoy le pase lo mismo a ustedes. Si hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Después vamos a entrar en detalle de qué es, pero me gusta entender primero para arrancar qué es para ustedes o qué se imaginan. Entonces me gustaría arrancar con una pregunta de cuántos de ustedes utilizan inteligencia artificial todos los días o creen que utilizan. Ahí sí me ayudan levantando las manos. Bueno, bastante pocos podemos decir. Si veo a ojo, lo tengo acá así para decirlo a ciencia cierta, pero creo que un 20% más o menos de la sala levantó la mano. Vamos a ver cuando terminemos la charla cuántos levantan la mano. Me gustaría también entender quiénes saben qué es efectivamente la inteligencia artificial. También ahí me ayudan levantando las manos. Bueno, acá bajamos a un 10% de la sala. ¿Alguno se anima a decirme qué es la inteligencia artificial? ¿No? Bueno, después podemos charlar y si quieren debatimos sobre eso. Yo les voy a contar qué significa la inteligencia artificial o qué es. Vamos a intentar descubrirla a lo largo de toda la tarde. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las computadoras, ¿no?, de aprender, de razonar y de procesar información como lo hacemos nosotros los seres humanos. Es un montón, lo sé. No sé si es lo que creían que efectivamente era o no, pero esa es la realidad, ¿no? Hoy nos enfrentamos a una tecnología que es capaz de hacer casi o lo mismo que hacemos nosotros los seres humanos. Entonces, es normal que nos cause este miedo, incertidumbre, y un poco lo que vamos a tratar de hacer durante toda la tarde es desmitificar esta tecnología y entender cómo la podemos usar para potenciarnos tanto personalmente como profesionalmente. Y para pasar del misterio a la maestría, les voy a compartir un pequeño video a continuación. AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, AI. It uses AI to bring AI. AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI. It uses AI to bring AI. Bueno, no sé si alguno se anima a decirme cuántas veces dijo la persona que estaba ahí, no sé si lo conocen, es el presidente de Google a nivel mundial, Sundar Pichai, presidente de Google hace muchos años, y esto fue en el evento de presentación de todos los nuevos productos de Google este año en California. Como habrán visto en el video, sacamos todas las otras partes que no dijo AI, y obviamente AI fue el centro de toda la charla y fue un poco lo que pasó durante todo este año que fuimos viviendo y entendiendo de cómo la inteligencia artificial se empezaba a meter en nuestras vidas. Entonces, hoy mi objetivo acá es llevarlos en un periodo corto de tiempo, así que ahí voy a necesitar la ayuda de todos ustedes, del misterio a la maestría. Cómo cada uno de ustedes hoy pueden salir de acá y decir que entienden la inteligencia artificial, que la usan, o también se van con muchas ideas de cómo implementarlo en sus proyectos, sus organizaciones, sus equipos o ustedes mismos en su día a día. Lo loco y lo interesante de esto, que el 20% de la sala únicamente me levantó la mano, es que, no quiero ahí pincharles el globo, pero se aproxima y se calcula
que cada 28 minutos interactuamos con inteligencia artificial. Así que todos ustedes, el 80% que no me levantó la mano, no los quiero defraudar, pero todos utilizan la inteligencia artificial y no este año con el boom de todo lo que vimos, del ChatGPT y todo lo que fuimos viendo, sino que ya hace muchos años que venimos usando inteligencia artificial. No es algo nuevo, no es una novedad, aunque lo parezca. Venimos hablando hace muchos años, 73 años tiene la inteligencia artificial, no es una tecnología nueva. Y lo bueno de entender de que no es una tecnología nueva, que no es una moda, no es una tendencia, es que no viene para irse, ¿no? Viene para quedarse. Es algo que está, que hace muchos años se viene trabajando, que hace muchos años se viene utilizando y que este año tuvo si se quiere, su momento de gloria o un gran año dorado, si se quiere, para nuestro beneficio, obviamente, porque nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con esta tecnología. Pero lo bueno de todo esto y con lo que tenemos que quedar de este impacto y de este boom de la inteligencia artificial es esto de, bueno, ¿cómo lo usamos? ¿Para qué? ¿Qué significa? ¿Cómo nos viene a ayudar? ¿Cómo la puedo usar? ¿La puedo usar yo en mi día a día? Sí, ustedes me imagino que utilizan Google Maps, Waze, TikTok, Instagram, Disney Plus, Netflix. Bueno, usan inteligencia artificial. Todas esas aplicaciones que usamos diariamente, todos los sistemas que usamos diariamente tienen efectivamente inteligencia artificial por detrás. El único cambio que vemos es que antes no lo sabíamos, ¿no? No teníamos la posibilidad de interactuar con la inteligencia artificial, sino que estaba bajo una máscara, bajo una marca, bajo un producto y nosotros nos gustaba porque nos traía contenido que nos interesaba, pero no sabíamos qué es lo que tenía atrás. Bueno, efectivamente nos gustaba tanto porque parte de la tecnología que tiene desarrollada atrás es efectivamente la inteligencia artificial. Entonces, si empezamos a entender de que nos quedamos con el concepto de que no es algo nuevo, que es una tendencia, que es algo que hace muchos años que se viene desarrollando, creo que algo interesante, que está bueno que nosotros nos replanteemos o pensemos un poco con todo este boom tecnológico, blockchain, cripto, inteligencia artificial, realidad virtual, ¿no? Todas estas tendencias tecnológicas es cómo constantemente como seres humanos vivimos en revolución y en cambio impactado por la tecnología, ¿no? Todos los años hay algo nuevo, todos los meses hay algo nuevo, todas las semanas hay algo nuevo. Y eso es un poco la premisa o también cómo vamos a estar viviendo, si Dios quiere, todos los años que se vengan por delante. No es algo de este año, no es algo del mes que viene, sino que nosotros constantemente como seres humanos vamos a estar viviendo en un periodo de transformación. Todo el tiempo vamos a estar aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo vamos a estar aprendiendo tecnología nueva y por supuesto que este año con el boom de la inteligencia artificial el objetivo es entenderla y comprenderla. Pero si vamos un poco a la historia de la inteligencia artificial, y no los voy a aburrir mucho con esto, el año, si se quiere, más fuerte en esta tecnología, más allá de obviamente cuando se creó, es el 2023, que es el año en el que estamos, por un principal factor. Y acá me pueden también ayudar levantando las manos. ¿Quién de ustedes conoce qué es ChatGPT? Bueno, 60% podemos decir de la audiencia levantó la mano. Bueno, el ChatGPT es un producto que todos ustedes pueden interactuar y ahora se lo pueden bajar si quieren, pero para que sigan escuchando la presentación, después cuando salgan de acá se pueden tanto entrar a la web o descargar la aplicación. ChatGPT es una inteligencia artificial que lo que nos permite es interactuar de manera directa con la tecnología. Nosotros le preguntamos y nos responde, como si nosotros pudiésemos tener una conversación con cualquiera de nosotros, seres humanos. Esto hace exactamente lo mismo. Uno le hace una pregunta y tiene una respuesta. Uno hace una pregunta, una repregunta y tiene otra respuesta. Uno da contexto y tiene mejores respuestas también. Y eso fue lo que pasó este año con ChatGPT. ¿Y por qué fue tan importante? Fue porque es efectivamente la primera vez que nosotros tenemos una interacción directa y sabemos qué es la inteligencia artificial. Y en 5 días llegó el 1 millón de usuarios. Si hacemos una analogía, a Instagram le llevó muchos meses, a Netflix le llevó años. Entonces fue la primera vez que nosotros veníamos hace mucho tiempo escuchando que había una tecnología que iba a cambiar el mundo, que nos iba a revolucionar, que iba a cambiar la forma en la que trabajamos, en la forma en la que vivimos, en la forma en que buscamos amor.
Y efectivamente, por primera vez pudimos ver de qué se trata. Y obvio que eso nos espantó, ¿no? Nos causó un montón de incertidumbre de decir, bueno, pero ¿qué lugar ocupamos nosotros los seres humanos? Pero entonces puede hacer mi trabajo, pero entonces puede pensar como yo, pero entonces, ¿no? Y ahí surgieron todas las millones de preguntas que muchos de ustedes se pueden haber llegado a hacer, y yo también me las hice, y nos hicimos todos. Pero bueno, de a poco vamos tratando de entenderla y, como les mencionaba antes, a mí lo que me gusta, y obviamente es mi forma personal de ver la vida, o lo que a mí me gusta hacer, es que siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Yo hace 6 años tomé la decisión, hace 7, de estudiar inteligencia artificial, y esa necesidad o esa curiosidad primero arrancó por el hecho de que empezaba a leer que había esta tecnología que iba a cambiar el mundo, y yo quería ser parte de esa revolución y quería entenderla. Y con la buena noticia que me topé en esta investigación y aprendiéndola y estudiándola, es que el 90% de todos los problemas de negocios que tenemos en el mundo se pueden resolver con tecnología y hoy están impulsados principalmente por la inteligencia artificial. Entonces, si me pongo a ver, como les decía, este vaso medio lleno, medio vacío, entendí efectivamente que yo podía encontrar una forma positiva de usar esta tecnología y encontrar nuevos negocios, generar nuevas oportunidades y generar un impacto positivo en el mundo. Pero cuando empezamos a hablar de tecnología, ¿no? También empiezan a aparecer un montón de cuestiones, y ahora lo voy a llevar un poco más a la parte de negocio, ¿no? Muchos de ustedes pueden tener una empresa, un proyecto, una idea que quieren arrancar y van a arrancar con un problema, una hipótesis de negocio. Después, cuando arranquen con eso, van a seguir con, bueno, la inteligencia artificial me puede ayudar o no, qué tecnología me puede ayudar o no. Y después arranca toda la parte de, bueno, qué prioridades tengo, qué tiempo tengo y qué presupuesto tengo. La realidad es que cuando hablamos de inteligencia artificial, y hoy un sabio me dijo que no hay que ser Elon Musk para saber usar inteligencia artificial, es que con tan solo usar ChatGPT están usando inteligencia artificial. No nos creamos o no nos pensemos que si no desarrollábamos un algoritmo medio complejo y contratábamos un ingeniero de Stanford que nos venga a decir cómo lo podemos hacer, es la única manera de usar esta tecnología para resolver problemas. A veces es mucho más simple lo que pensamos, solamente que a veces nosotros, los humanos, somos los que más nos complejizamos. Pero si vamos no solamente a por qué los problemas de negocio y cómo la inteligencia artificial puede impactarnos a nivel desarrollo, sustentabilidad y trabajo, hay 2 cuestiones que me parecieron súper interesantes para traerlas y también debatirlas después en la parte de preguntas si quieren, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial surge mucho el tema de la efectividad y la productividad. Por primera vez en la historia se empieza, bueno, algunas otras veces se empezó a coquetear con la idea de jornadas laborales más cortas, de eficiencia en los trabajos, de empezar a dedicarle tiempo a uno mismo, ¿no? Se cambió mucho este concepto laboral y esto tiene por detrás la implicancia y el impacto de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las tareas rutinarias, todos nosotros en nuestro trabajo hacemos tareas rutinarias que hoy en día pueden ser reemplazadas, y esto no significa que va a haber menos gente, sino que vamos a tener más tiempo para poder usarlo en más cosas, generar más negocio, generar más ideas y también tener más desarrollo. Hoy se estima que aproximadamente el 20% de las tareas que realiza un presidente o un CEO de una empresa a nivel multinacional puede ser reemplazado también por una inteligencia artificial por detrás. Pero vuelvo, esto no significa que se van a necesitar menos CEOs, sino que ese tiempo lo vamos a poder destinar en otra cuestión. Y otro tema que es súper interesante, y hoy lo vivimos mucho con los estímulos del celular, de las redes sociales y todo lo que usamos, es que estamos todo el tiempo cambiando de tareas. Este concepto del switch mental nos cambia y nos rompe la rutina constantemente, y se estima que aproximadamente cada 3 minutos tenemos una interrupción. Y volver a ganar la productividad que teníamos nos lleva un montón de tiempo. Por eso es que también la inteligencia artificial viene a apoyarnos y viene a acompañarnos en este proceso. ¿Cómo podemos lograr ser más eficientes con nuestro tiempo? ¿Cómo logramos enfocarnos más, ser más concentrados? Y si tenemos tiempo, dedicarlo para nosotros mismos. No está mal.
no está mal que ese tiempo lo podamos usar para estar con nuestras familias, para poder hacer otra cosa, para seguir estudiando, para hacer algo distinto, ¿no? Cómo ese tiempo y cómo ese valor del tiempo empieza a cambiar principalmente por el concepto de la inteligencia artificial. Otro de los temas que lo deben también haber escuchado un montón a lo largo de este año con respecto a toda la, también, si se quiere, la polémica que trajo esta tecnología, es dónde entramos nosotros como humanos en todo lo que es el ecosistema y el ámbito laboral. La realidad es que hace unos años, cuando yo empecé a estudiar inteligencia artificial, se decía o estimábamos que la inteligencia artificial solamente podía reemplazar 3 tipos de trabajos: el repetitivo, el rutinario y el optimizado. Cuando empezábamos a calcular o estimar dónde la inteligencia artificial se iba a penetrar, efectivamente eran estas 3 únicamente disciplinas. Pero ¿qué pasa? Este año, y eso es lo que nos trae también la tecnología, es que la inteligencia artificial empezó a aparecer otra inteligencia artificial que se llama la inteligencia generativa. Entonces empezó a traer a la mesa de debate decir, pará, no es solamente estos 3 tipos de trabajos, también lo creativo y lo complejo empieza a estar en jaque con toda esta tecnología. Entonces, de vuelta, si vemos el vaso medio lleno, ¿no?, de esta inteligencia artificial y esta tecnología que estamos hablando, la realidad es que no sabemos y no podemos predecir a dónde nos va a llevar toda esta tecnología, pero sí hay algo que podemos saber es cómo nosotros vamos a encontrarle la vuelta para que con toda esta tecnología encontremos un impacto positivo. Y eso no depende de la inteligencia artificial, no depende de nadie, sino solamente de nosotros. Entonces, algo que veo mucho o que debatimos mucho es este concepto de el poder no lo tienen las máquinas, las computadoras, lo tenemos nosotros. Entonces, no pensemos que acá va a venir un genio Aladín o algo mágico que nos va a solucionar todos nuestros problemas, sino que la responsabilidad sigue siendo el ser humano. Nosotros, a través de los datos, somos quienes alimentamos efectivamente esta tecnología y todo lo que la inteligencia artificial haga depende de nosotros. Entonces no le echemos la culpa. Hagámonos responsables de ese lado de qué información le vamos a dar, cómo la vamos a nutrir y para qué la vamos a usar. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es la necesidad? ¿Dónde queremos impactar? Porque eso va a depender 100% de nosotros y ahí es donde nosotros tenemos el poder como seres humanos y donde nosotros tenemos que evaluar dónde nos vemos en todo este proceso de revolución. Otra de las cuestiones que van a escuchar mucho y que me parece interesante que se lo lleven también como concepto es que no podemos hablar de inteligencia artificial sin datos. Datos e inteligencia artificial son los amigos perfectos en esta revolución. ¿Y por qué es tan importante? Por esto que les mencionaba antes. La inteligencia artificial se nutre de datos. La inteligencia artificial sin datos no existe. Es el oxígeno que permite que esto funcione. Entonces, a veces es mejor no pensar o no arrancar con inteligencia artificial, sino arrancar por el primer paso, que es pensar, ¿qué información tengo? ¿Qué datos tengo? ¿Tengo datos? ¿No tengo datos? ¿Los tengo que generar? ¿No los tengo que generar? ¿Tengo en mi equipo, tengo en mi cultura organizacional una persona responsable de pensar en los datos y de cuidar por los datos? Esas preguntas es muy importante que nos las hagamos, porque sin eso todo lo otro es imposible. Y querer arrancar con inteligencia artificial sin hablar de datos es algo que definitivamente no lo vamos a poder lograr, o por lo menos por ahora. Por eso es muy importante que entendamos, ¿no?, los procesos, las herramientas y todo lo que empieza a surgir a través de todo lo que hablábamos, ¿no?, respecto a los datos y la inteligencia artificial. Y si vamos y lo llevamos a este punto de la ansiedad y en el momento en el que vivimos, la realidad es que más allá de lo que conversábamos del chat GPT que mencionaba antes, constantemente y todo el tiempo y todas las semanas hay herramientas nuevas de inteligencia artificial. Y como les decía, no tienen que tener un ingeniero de la NASA desarrollando un algoritmo. Con usar cualquiera de todas estas plataformas, ustedes están usando inteligencia artificial. Eso está.
se nutren de inteligencia artificial, tienen algoritmos y los van a ayudar en sus problemas de negocio. Y lo interesante de esto también es que vemos plataformas de texto, de audio, de marketing, de ventas, de videos, o sea, para todo lo que nosotros querramos hacer, siempre o casi siempre vamos a encontrar una herramienta de inteligencia artificial que nos ayude a solucionarla. Y a veces es con entrar, poner un usuario y una contraseña y acceder a la tecnología, a veces va a ser desarrollándolo, y ahí es donde estamos nosotros para determinar cuál es la mejor solución al problema que queremos resolver. Por eso, para mí, siempre que hablamos de inteligencia artificial, es muy importante hablar del tema de los procesos de transformación y de cambio. Porque atrás de esos cambios estamos nosotros. Y creo que una de las enseñanzas más grandes que nos dejó este año con respecto al boom de lo que tuvo esta tecnología es que nosotros como seres humanos, y por eso siempre volvemos a lo mismo, nos damos cuenta que vamos a estar en constante cambio y evolución. Y acá no es tanto la ecuación de si es la tecnología somos nosotros, sino entender que esto está, que es una realidad, que no es un futuro, no es que estamos hablando de una tecnología que creemos que en 5 años la vamos a estar usando y va a estar disponible, sino que ya hace muchos años que sabemos que está, pero nos estaba costando mucho como humanos realmente aceptarlo, y hoy estamos en ese proceso de transformación y de cambio. Entender que es una realidad, que hay que entender cómo usarla, y que en ese cambio, en esa transformación, es donde nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar. Y si hablamos también del futuro, de cómo se va a transformar, de cuáles son todos estos beneficios y estos cambios también culturales y laborales que venimos viendo, es que 7 de los 10 trabajos de las próximas décadas van a estar 100% desarrollados o con implicancias en lo que es el aparato tecnológico. Entonces, sin duda es un lugar donde nosotros tenemos que poner el foco y el ojo y entender cómo nosotros nos cambiamos y nos transformamos hacia este mundo actual y futuro que se viene, y también cómo ayudamos a nuestras culturas organizacionales, el trabajo en el que estamos y también nuestro entorno. Y volviendo al concepto de esto del vaso medio lleno, medio vacío, por supuesto que esto es futurología, después podemos volver a hablar en el 2025 y entender efectivamente qué pasó y qué no, pero se estima que para el 2025, no falta tanto tiempo, aproximadamente 85 millones de trabajos a nivel mundial van a dejar de existir, un poco por todo este impacto de la inteligencia artificial en estos trabajos que mencionaba anteriormente. Pero si vemos la otra cara de la moneda, se estima que 97 millones de puestos de trabajo nuevos se van a desarrollar. Entonces, si hacemos un cálculo rápido, creo que estamos con un saldo positivo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué puestos nuevos vamos a necesitar? ¿Cómo esa gente que sabemos o que creemos que esos trabajos van a dejar de existir, los acompañamos para que se transformen, para cuando necesitamos otros puestos ellos estén a la altura y lo puedan hacer? Entonces, creo que ahí volvemos a nuestra responsabilidad como seres humanos y de entender qué lugar ocupamos y cómo queremos también colaborar en esa transformación. Y otra de las preguntas que está bueno que se las lleven para pensarlas ustedes, para trabajarlas en sus equipos, en sus entornos de trabajo, ya sea si son estudiantes o si tienen una empresa, es: ¿yo y mis equipos de trabajo están dispuestos a este cambio? ¿Se sienten sólidos para este cambio? ¿Necesitan herramientas para este cambio? Y efectivamente entender cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotros nos podemos educar y efectivamente cómo podemos entender que este cambio lo vamos a hacer también entre todos y en conjunto. Y es muy difícil hablar de tecnología y hablar de inteligencia artificial sin volver a un proceso natural de aprendizaje y de la vida, creo que en general, que es probar, fallar, probar, fallar, probar, fallar constantemente. Son procesos, no van a ser fáciles. Nada acá de todo lo que estamos hablando estamos asegurando que va a ser un proceso fácil. Lo importante es que arranquemos, que demos el primer paso. Con estar acá y escuchando esta charla ya están dando el primer paso. O sea, tienen un interés, una curiosidad de efectivamente entender cómo es este mundo y empezar a acercarse cada vez más
y ver cuál es la mejor forma de acercarse, ¿no? Entonces, no importa si es estudiando una carrera universitaria, si es haciendo un curso, si es escuchando un podcast, si es leyendo un libro, pero efectivamente cada uno desde su lugar entender cómo es la mejor forma de empezar a interiorizarse en este universo y que, si Dios quiere, en un par de meses tengamos esta misma charla y estén todos ustedes acá y levanten las manos y el 100% de la sala diga que usa y que entiende qué es la inteligencia artificial. Siempre que hablamos de tecnología y siempre que hablamos de inteligencia artificial, lo importante también es entender que acá no viene la tecnología a salvarlo todo, sino que cualquier proceso y cualquier forma de arrancar a usar esta tecnología es arrancando con una pregunta que es, ¿qué problemas tienen? No hay que forzar la tecnología, no hay que querer estar en la tendencia de decir uso inteligencia artificial porque va a ser lo que me salve, no. Acá todo arranca con entender efectivamente qué problemas tienen ustedes, cómo los pueden solucionar, tanto, como decía antes, en su vida, en su día a día o en sus trabajos, y después encontrar la forma o ver la forma cómo lo podemos solucionar. Si es con tecnología, si no es con tecnología, y si inteligencia artificial es efectivamente la respuesta o no. Pero si arrancamos de la otra forma, probablemente no lleguemos a la línea de éxito, como veíamos antes, prueba y error. Siempre hay que arrancar con definir cuál es mi problema, qué quiero solucionar. Y después voy a ver de qué forma la tecnología me puede ayudar a solucionar ese problema. Si lo queremos hacer al revés, probablemente nos cueste mucho. Y después alguno, si lo hizo al revés, me puede contar porque es una fórmula muy compleja. Pero bueno, esa es la forma en la que siempre que quisimos lograr y desarrollar proyectos y productos con inteligencia artificial, fue muy difícil no hacerlo de esa forma, siempre definiendo el problema. Por eso ya para empezar a cerrar la charla e ir a la parte de preguntas, me gustaría dejarles algunos aprendizajes o enseñanzas que yo tuve a la hora de desarrollar proyectos con inteligencia artificial e implementar por primera vez en una organización con más de 100 años de historia el tema de los datos y la inteligencia artificial como cultura organizacional. El primer tip o la primera enseñanza que me gustaría dejarles es preguntarse constantemente cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ya sea en algo chiquito del día a día, en algo grande, en un problema que no puedes resolver con un compañero. Constantemente hacerse preguntas. Si no nos hacemos preguntas, también nos va a costar mucho definir estos problemas que queremos solucionar. Y todo arranca con eso. Como segundo paso, el educarnos, ¿no? Todo el tiempo volvemos al tema de la educación. La realidad es que sin educación no hay futuro y no hay nada. Y más en esta época tecnológica, constantemente nos vamos a tener que estar educando. Ya es muy difícil pensar ese concepto de estudio una vez y me salvé para toda la vida. Todas las semanas, todos los meses vamos a tener que seguir estudiando porque esto cambia todo el tiempo. Nadie se la sabe todas, nadie puede decir que tiene la última tecnología porque esto muta constantemente. Entonces, eduquémonos, conectémonos con la educación. La educación no es del colegio y no es de la facultad, es de toda la vida. Entonces, apropiémonos de ese concepto y entendamos que es una de las puntas fundamentales para efectivamente poder desarrollar productos y tecnología principalmente. El tercer punto, que creo que también es de los más importantes, es nuestros equipos, ¿no? Nuestros ámbitos de trabajo, mi familia, mi equipo de trabajo, mis amigos, donde sea. Entendamos que esto también es de comunidad. Constantemente nos vamos a tener que ir ayudando unos a otros porque es algo nuevo, porque es difícil, porque nos cuesta. Entonces también desde esa parte, desde esa comunión y de esa comunidad, vamos a lograr esparcir las ideas, los conceptos y que de a poco lo vayamos también logrando. El cuarto concepto, que también me parece muy importante, es el concepto de empezar chiquito. Cuando pensamos en inteligencia artificial parece algo abrumador y muy complejo.
hay que empezar con proyectos chicos. Como decía, por ahí el primer proyecto o la primera bajada de la acción es que salgan de acá y se descarguen una plataforma o una aplicación que tenga inteligencia artificial. Y ahí ya arrancaron, ya está. No pensemos estas cuestiones, estas montañas gigantes que parece que nunca las vamos a alcanzar, sino que arranquemos con cosas que podamos entender y podamos ejecutar en el corto plazo. Todos esos proyectos mega ambiciosos lo que nos hacen es darnos miedo y separarnos de lo que queremos lograr. Entonces, no tiene nada de malo y no significa que no lo estén haciendo si no arrancan con algo que sea pequeño. El otro tema que también me parece interesante es el hecho de emocionarse. Entender que acá es algo nuevo que nos va a generar un montón de adrenalina, que va a generar un montón de cuestiones nuevas y que como todo cambio trae un montón de miedos y cuanto más nos emocionemos y cuanto más contagiemos esa emoción, también vamos a lograr y vamos a empatizar y lograr que más gente se empatice con estos proyectos. Después viene también la parte que es muy importante en todo proyecto y más también cuando hablamos de tecnología, que es el tema del liderazgo. Cualquier persona que tenga un rol de liderazgo tiene que entender que para poder realizar este tipo de proyectos, implementaciones y cambio de cultura, tienen que estar todos on board y subidos a esta tendencia o este proyecto. Si no lo logran todos y si no hay una clara visión, un claro liderazgo de ese lado, es muy difícil también empujarlo de atrás. Entonces ahí entender que si son líderes de una empresa, si son líderes de una organización, si tienen un equipo, entender también esa responsabilidad y cómo con ese rol también van a lograr que todas las personas de sus equipos también lo logren desde sus lados. Después, y esto está un poco alineado con todo el tema de la educación, que es el actualizarse. Volvemos al mismo concepto. Acá nadie la tiene atada. No hay ninguna persona que pueda decir y venir acá y diga yo me las sé todas, porque esto cambia todo el tiempo. Entonces, si volvemos a ver el vaso medio lleno y medio vacío, hay un montón de oportunidades. Porque acá no va a haber nadie que tenga la palabra final, sino que todo el tiempo hay innovación, todo el tiempo hay cosas nuevas, todo el tiempo hay algo diferente para aprender y todos, cualquiera de nosotros, podemos encontrar un lugar en esa novedad. Entonces, no pensemos que cuando aprendemos algo ya lo sabemos, sino que estemos dispuestos al cambio y a escuchar nuevas alternativas también y estar acostumbrados a pensar que un mes esa tecnología era la mejor y el otro mes por ahí hay otra nueva distinta que nos haga cambiar de opinión. Después entran otros temas que acá podríamos estar otra hora más hablando, que es todo el tema de la privacidad, ¿no? La ética. La privacidad y la ética son dos temas que se empieza a hablar cada vez más con respecto a la inteligencia artificial, porque nos encontramos con que la tecnología avanza mucho más rápida que nosotros los seres humanos. Entonces, cuando vamos a las legislaciones o las leyes, por ahí son de hace 100 años. ¿Por qué? Porque cuando se quieren poner a pensar o quieren entender o quieren aprender, y la tecnología ya avanzó y ya todo lo que estaban hablando y conversando ya es viejo. Entonces, hoy, cuando hablamos de esta tecnología, nos rigen políticas antiguas. Y por eso deben haber escuchado que muchas personas que trabajan en inteligencia artificial se juntaron a debatir y a decir, bueno, frenémosla, pensemos a ver cómo seguimos, porque la realidad es eso. Hoy la tecnología va más rápida que cómo nosotros los seres humanos nos podemos adaptar a ella y también cómo podemos llegar a entenderla y a aprenderla. Entonces, por eso es que este año, con todo este avance, se pidió poner un freno a esta tecnología para que también nosotros los humanos nos podamos empezar a poner a tono con todo esto que surge y también podamos no llevarle el ritmo, porque creo que no lo vamos a lograr, pero sí primero sentar las bases de cómo la queremos usar, de cuál es nuestro lugar y también todo lo respecto a la privacidad y a la ética que aplica. Y uno de los puntos, que lo dejo para el final, pero creo que es el más importante, que es el concepto de ser humanos. No podemos hablar de tecnología, no podemos hablar de inteligencia artificial si no hablamos y no pensamos en nosotros como seres humanos. ¿Qué rol tomamos nosotros? ¿Qué rol toma la tecnología? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Desde qué lado? ¿Cómo queremos usarlo? ¿Qué beneficio queremos tener? ¿Cómo nos queremos educar? Constantemente vuelve al mismo concepto
que es qué rol tiene el humano en este universo, en este ecosistema y en esta evolución, ¿no? No podemos olvidarnos que tenemos una responsabilidad, que tenemos, que nosotros no pasamos por lo que venimos a hacer en nuestros trabajos, en cómo nos van a automatizar, en cómo nos van a cambiar, sino constantemente volvemos al mismo concepto de qué rol o qué me hace feliz o qué quiero yo y cómo la tecnología como una herramienta, porque no es nada más que eso, acá es una herramienta. Como podemos venir acá a taladrar y poner este escenario y usamos una herramienta para hacerlo, la tecnología y la inteligencia artificial es lo mismo, solamente que va a depender de nosotros en cómo la usamos, cómo la nutrimos y cuál es el fin que tenemos que tener. Entonces, si yo uso la inteligencia artificial para salvar millones de vidas, no creo que nadie de ustedes me diga, no, parémosla, no sirve, no la usemos. O podemos usar inteligencia artificial para lograr que mucha más gente tenga trabajo y pueda tener más oportunidades y pueda tener un sueldo. No creo que haya muchas personas que no estén de acuerdo, pero como toda tecnología y como todo proyecto y como toda aplicación, atrás de eso estamos nosotros. Entonces, si cada uno de nosotros usamos esta tecnología con un beneficio y un propósito claro y con un impacto claro, probablemente tengamos la posibilidad de construir ese futuro que queremos. Pero depende de nosotros. Acá no hay nadie más que lo pueda hacer por nosotros. Entonces, al final del día, siempre volvemos a conectar con el mismo concepto, que es qué queremos nosotros como humanos y cómo vamos a usar la tecnología para ello. La realidad es que hablar del impacto de la inteligencia artificial ya es viejo, es un hecho, es una realidad. Hoy todo nos impacta, está transversal a todo. Entonces, por eso me parecía importante entender y conectar con esto de qué problemas tenemos, cómo nos educamos, cómo la utilizamos, qué beneficio queremos tener, porque al final del día, como decía, esta herramienta y cómo la usemos va a depender 100% de nosotros y de todas las aplicaciones que queramos hacer. Por eso en todo este proceso y en todo este desarrollo tecnológico, al final del día siempre volvemos a habilidades que son transversales para todos y poder desarrollar la capacidad de escuchar, de ser creativos, de ser analíticos, de resolver problemas, de entender cómo vamos a contar historias para generar un impacto y obviamente el negocio al final del día y esas habilidades y ese concepto nos van a ayudar a implementar todo esto y lograr todo lo que nos propongamos. Entonces, entender a la herramienta, entender la tecnología, entender el impacto, es con lo que nos tenemos que quedar y al final del día es lo que tenemos que desarrollar tanto nosotros internamente como en el ecosistema que tengamos. Por eso me gusta decir y pensar, porque es mi forma positiva de ver la vida y ver la tecnología y de lo que son las aplicaciones, que al final del día, cuanto mayores amigos y aliados seamos de la tecnología, como seres humanos no vamos a tener capacidad que nadie nos frene y lograr ese mundo que soñamos, que queremos construir y que es posible y que al final del día solamente depende de nosotros. Así que muchas gracias y acá dispuesta a sus preguntas. Muchas gracias, Camila. Bueno, sí, llegaron mensajes, habíamos habilitado esa opción y te las voy a transmitir para que puedas responder. Buenísimo. ¿Cómo te parece que se puede incorporar la inteligencia artificial en el ámbito educativo, tanto a nivel primario como secundario? Bueno, creo que hoy ya que no haya una materia o no haya una asignación o no haya currícula de eso, tanto en el ambiente primario o secundario, creo que es un error. Está buenísimo también y por eso los que venimos trabajando en esta tecnología estamos muy agradecidas con el boom de ChatGPT y la inteligencia artificial porque más allá de que hace muchos años veníamos hablando de esta tecnología, no nos daban mucha bola. Entonces, lo bueno de todo esto es que ahora se empieza a poner en el debate, la gente dice hay que hablar sobre esto y creo que si tenemos que encontrar un saldo positivo de todo esto es que el año que viene, cuando veamos esas currículas, tanto primarias como secundarias, efectivamente veamos inteligencia artificial y tecnología como uno de los tópicos principales.
Otra pregunta que nos han enviado es ¿por dónde empezamos a tomar contacto con la inteligencia artificial en las empresas? Bueno, ahí cuando arrancan las empresas hay una polémica, pero creo que está bueno hacerse la pregunta. Es, por ejemplo, muchas empresas prohíben el uso de ChatGPT porque en un punto vos le estás volcando a otra empresa toda tu información privada. Entonces, creo que lo importante y lo principal es, como equipo, como grupo de liderazgo, sentar las bases, ¿no? De qué queremos hacer, qué podemos hacer, qué no podemos hacer y en pos de eso entender si son tantos desarrollos propios o trabajar con otras compañías que ya vienen desarrollando inteligencia artificial y como decía antes, con solo poner una contraseña ya accedo a toda esa tecnología, pero creo que sí es muy importante tener en cuenta todo el tema de la privacidad, qué datos damos, no es gratis tirar datos, información, eso hay que tener mucho cuidado y creo que son cuestiones muy internas que cada empresa tiene que debatir y sentar las bases de cómo la empresa va a usar inteligencia artificial y no solamente utilizándola con productos o con proyectos, pero arrancar con educar, ¿no? a todas las personas que trabajan en las empresas en entender la tecnología y también efectivamente cómo usarla. Pedían ejemplos diarios por ahí de la utilización, no en empresas que quizás desarrollen inteligencia artificial, sino que en la actividad cotidiana, que se dediquen a otros rubros, pero que puedan incorporar algunas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles, si tenés que armar así un top 3, les podés recomendar? Y bueno, mis favoritas yo uso mucho Bard, que viene a ser como la analogía de ChatGPT, pero del ecosistema Google, porque nosotros trabajamos en el ecosistema y la nube de Google, entonces tenemos todos nuestros datos ahí privados y encriptados. Hay otra plataforma que para mí es muy buena, que se llama Copy.ai, que lo que te permite es generar contenido personalizado acorde a las audiencias que vos querés targetizar. Después hay otra plataforma que es muy buena, que se llama Loom, que es para todo lo que es la generación de contenido, que ayuda también mucho para cuando uno no tiene mucho tiempo y necesita una ayuda, la inteligencia artificial lo resuelve en cuestión de segundos. Pero bueno, después les puedo compartir el slide con las más de 100 plataformas que se lanzaron en los últimos meses y creo que lo bueno y lo interesante es entender eso, que para cada rubro y para cada necesidad ya hay una aplicación desarrollada. Hay que estudiar. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la economía global y cómo está impulsando el crecimiento y la competitividad? Algo dijiste en tu presentación, pero si podés profundizar más al respecto. Sí, bueno, creo que el año 2031 se espera que se genere 15.7 trillones de dólares con economía y desarrollos enfocados con la inteligencia artificial. Entonces, creo que hay muchos nuevos negocios, hay muchas nuevas oportunidades. En mi caso, yo hoy trabajo en una startup que sin inteligencia artificial no sería posible. Entonces, lo interesante de esto es que nos hace como una aceleración de todo eso que uno pensaba y decía, necesito un año para poder desarrollar, para poder pensar. Hoy por ahí en un día tenés desarrollada una landing para tu propio negocio, podés desarrollar una aplicación en cuestión de segundos. Entonces, toda esa agilidad y esa aceleración creo que lo que va a permitir y lo que va a lograr es que haya más negocios, nuevos trabajos y un poco la economía va a ir por ese lado. Hablando en materia de innovación, ¿no? ¿Cuáles son en ese ámbito los desafíos éticos y legales? Hablaste en general, ¿no? Pero cuando se trata de innovar y está la inteligencia artificial como principal herramienta, ¿cuáles son esos desafíos éticos y legales? Sí, primero creo que lo más importante que se está tratando de hacer ahora es esto de tener normas o regulaciones que tengan que ver con la tecnología que se está desarrollando, ¿no? Todo con respecto a la ética o llevándolo más a ese foco, este concepto de uno antes por ahí desarrollaba un algoritmo y si en un país no había esa población o no había diversidad de género, en su momento cuando se desarrollaban todos los algoritmos para lo que es los límites o la aceptación crediticia, a las mujeres les daba que no se los den, porque en la historia no había mujeres que pidan créditos porque no había mujeres que trabajaban. Entonces, creo que ahí aparecen muchos factores a tener en cuenta de la inteligencia artificial, como decía, se nutre de los datos y la información, pero si esa información está sesgada, ahí empiezan a aparecer muchas cuestiones éticas que pueden perjudicar para el desarrollo.
Pero yendo un poco también al concepto de la privacidad, creo que los países, ¿no? Y cada región también acorde a sus peculiaridades, tienen que entender también cómo lo quieren implementar, cómo lo quieren ejecutar. Italia este año lo prohibió, por ejemplo, un montón de aplicaciones de inteligencia artificial, entonces creo que ahí es muy importante poder tomar conciencia y un poco todo esto lo logra, así que creo que está buenísimo, pero efectivamente tener un plan de acción y, como hablábamos antes, cómo nos podemos beneficiar de todo esto y que el día de mañana no sea un problema más grande. Bueno, en principio la última. ¿Es posible pensar que hay que ponerle un límite al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían los riesgos de no ponerlo? Sí, yo creo que el límite más grande se divide en dos ejes principales. Por un lado, el no educarnos en la materia, en el tema, para no entenderla. Y por el otro lado, todo lo que es la cuestión de esto que hablábamos antes, ¿no? Que la tecnología va avanzando mucho más rápida que nosotros. Entonces creo que a veces es bueno y es necesario poder marcar esos precedentes y nosotros anticiparnos lo más que podamos a todo eso que sabemos que va a venir. Hoy ya venimos hablando hace mucho tiempo todos estos trabajos que creemos que se van a modificar, entonces hacer un plan concreto de cómo vamos a reconvertir todos esos perfiles para efectivamente cuando en 5 años hablemos de inteligencia artificial, hablemos de estas más oportunidades y no todas esas personas que no se pudieron reinsertar laboralmente. Un aplauso, ¿no? Le regalamos a Camila Manera y vamos a invitar, porque te vas a llevar un pedacito de Entre Ríos a través de productos realizados por entrerrianos y por eso voy a pedir que suba al escenario, en este caso a Mariana Urizar de Fernández. Ella es de la empresa CMS, Sociedad Anónima, integrante del Comité Ejecutivo del Consejo Empresario de Entre Ríos y justamente ahí le hace entrega de este reconocimiento, este agradecimiento, por supuesto, con productos realizados por entrerrianos. Gracias a todos.